Las Islas Canarias, también llamadas Afortunadas por los romanos. 7 islas que albergan una población de 1 millón de habitantes, reciben 10 millones de turistas al año y mantienen 30.000 hectáreas de platanera. Una economía devoradora de grandes caudales de agua. 7 mundos diferentes y 7 maneras distintas de solucionar el abastecimiento de agua. Pero de todas ellas, la que desde siempre padeció como ninguna otra la escasez de agua fue la isla de El Hierro, la más pequeña, la más joven y quizás por ello la más parca en agua. Sus primitivos pobladores, los bimbaches, sufrieron como nadie la penuria del agua. Aún con bosques de laurisilva, pinares y castaños, la isla no tenía ni ríos ni manantiales que aportasen un caudal continuo. La lucha por sobrevivir a las sequías impulsó a los bimbaches a desarrollar una ingeniería hidráulica, una forma de encontrar agua como fuese. Fruto de este desarrollo fueron los eres, laderas arcillosas donde recogían el agua de las lluvias y de la bruma, y los guácimos, huecos en los árboles donde se almacenaba el agua. Pero el mejor método lo obtuvieron con el garoé, árbol mitológico que con su especial emplazamiento se convirtió a la vez en un eres y en un guácimo. Los bimbaches lo cuidaban con esmero y ampliaron su utilidad con depósitos excavados en arcilla. El hombre y la naturaleza lograron elevar una obra hidráulica al rango de Dios. De parte de Su Majestad, don Enrique III de Castilla, yo, Juan de Betancourt, su criado, mensajero y capitán, vos notifico y hago saber, a vos, Armiche, cacique de esta isla, que entendáis bien esto que os voy a decir. De esta forma, y en el año del Señor de 1404, la isla del Hierro quedó anexionada a la corona de Castilla. Comienza una etapa de colonización donde los nuevos huéspedes heredaron de los bimbaches su sed secular. Ahora ya hay memoria histórica del padecimiento de los serreños. Todas las generaciones, una tras otra, tuvieron que enfrentarse a la penuria de la sed. Solo el garoé, llamado ahora Árbol Santo, era capaz de aliviar la situación. Sus aguas pasaron a ser de dominio público y un decreto definía los repartos. Pero el árbol, aunque santo, no era eterno. En 1610, un terrible vendaval, uno de tantos, derribó el garoé. Nunca el lamento de una isla fue mayor. No solo lloraban por la pérdida, lloraban también por la angustia de lo que les deparaba el futuro. Las autoridades insulares suplicaron una ayuda a la corte de Madrid. Pero esta, escéptica de un árbol santo que destilase agua, se perdió en una vana discusión sobre la racionalidad de la petición. Deberíamos enviar una comisión. Inútil pérdida de tiempo. Vos deberíais saber, como ilustrado que sois, que ese árbol es fruto de la imaginación. Como en todo pláceme estar seguro. La discusión se prolongó muchas décadas y el Hierro seguía esperando. Los serreños comprendieron que solo ellos podían solucionar su problema. En 1638 comenzó la perforación del pozo de Temijiraque, un pozo de 3 metros de diámetro y varias decenas de profundidad, perforado en el más duro y firme basalto. Al final, tras penosos esfuerzos logrados a base de sangre y fuego, llegaron a una triste realidad. El agua aflorada era salobre, mezquina y escasa. La tecnología había fracasado, y como siempre sucede en estos momentos de desesperación, el hombre acudió a la religión. Los serreños sacaron en solemne procesión a la Virgen de los Reyes. Dice la tradición que cuando los porteadores flanquearon la iglesia de Valverde, fue tal la cantidad de agua que cayó, que más pensaron en un castigo por su soberbia que en un milagro por su devoción. Décadas más tarde, durante otra sequía, los serreños ya no dudaron. De nuevo sacaron a la Virgen. De nuevo aconteció el milagro. Desde entonces,
y como agradecimiento quedó instaurada cada 4 años la bajada de la Virgen de los Reyes. Así transcurrieron los años, los lustros y hasta los siglos. Durante el siglo XIX se perforó el pozo de Sabinosa y de nuevo se repitió el fracaso. Ahora ya no era agua salada, ahora lo que se afloró era agua contaminada por gases volcánicos. Pero los serreños no desesperaban. A principios del siglo XX de nuevo lo intentaron y perforaron el pozo de Agua Nueva, y esta vez sí se encontró agua de buena calidad. Un futuro diáfano se abrió en la isla. Comenzó entonces para el hierro la revolución industrial. Donde antes había estériles malpaíses trayendo tierras de las zonas altas, pasaron a convertirse en fértiles campos de cultivo donde se regaba caña de azúcar y plataneras. Pero el pozo de Agua Nueva enseñó el camino. Y así, uno tras otro, se perforaron hasta 9 pozos en el Valle del Golfo. El resto de la isla también se vio sacudida por ese afán de encontrar agua. Hasta 30 pozos más se excavaron, todos a mano y con profundidades de hasta 200 metros. En el Valle del Golfo los malpaíses desaparecían bajo las tierras de los campos de cultivo y a los pozos se les extraían caudales cada vez mayores y de forma más continua. La calidad comenzó a empeorar, pero se seguía bombeando hasta que ya la situación fue insostenible para la mayoría de los pozos. El pozo de Agua Nueva se abandonó y detrás de él fueron los restantes, primero los más próximos a la costa y luego poco a poco los demás. Únicamente el pozo de la Frontera, el más alejado y el más profundo, resistía estoicamente. Pero cuando los demás abandonaron y la Frontera tuvo que suplir sus caudales, comenzó también a dar señales de su debilidad. A comienzos de la década de los 90, la situación era angustiosa. Ahora ya no era el sobrevivir lo que peligraba, era la economía de toda una isla la que estaba en precario. En el valle, la agricultura se abandonaba y en toda la isla las viviendas se abastecían de aljibes o de pozos salobres. El Hierro seguía siendo la isla con menos cantidad y con peor calidad de agua de toda Canarias. Desde los años 60, el entonces Ministerio de Obras Públicas venía estudiando el proceso de degradación del acuífero del Valle del Golfo. Todos los pozos eran privados y la administración se limitaba a la toma de muestras y control del proceso de cada uno de los pozos. Con la intención de extender la red de control, se perforaron 30 sondeos formando una cuadrícula. Así, antes de llegar la salinización a los pozos, se detectaba en los sondeos. Fruto de todo este trabajo de investigación, en la década de los 80, se llegó a un conocimiento muy real de lo que estaba sucediendo en el subsuelo. De esta forma se supo que en este acuífero se superponían todas las contaminaciones que se pueden dar en el agua subterránea: intrusión marina, vertidos de riego, lixiviados de pozos negros, industrias y una más y la más extensa, la contaminación por gases volcánicos. Todas las contaminaciones, sobre todo esta última, inutilizaban el 80% del acuífero insular. En 1988 comenzó el avance del Plan Hidrológico del Hierro. La conclusión que obtuvo era clara y rotunda: había que sacar más agua y de forma urgente si se quería salvar la economía insular. La elevada permeabilidad de los terrenos hizo que se descartara la construcción de presas. La falta de redes de saneamiento y el bajo consumo urbano descartó por sí solo la reutilización de las aguas depuradas. Quedaban entonces la desalación de agua de mar y la captación de aguas subterráneas. El elevado coste de la primera y el conocimiento hidrogeológico de la isla hizo que el avance se decantase por las aguas subterráneas. La dificultad era mucha. Los antecedentes demoledores, la pluviometría baja y el acuífero útil era solamente el 20%.
Pero aún así, 20 años de investigación avalaban la decisión. En 1991 se presentó el avance del plan hidrológico. Además de una balsa en cabecera de riego y de una red de distribución a presión, el avance ofrecía como solución el abastecimiento de aguas de toda la isla, la perforación de un pozo que drenase la única zona del acuífero que estaba libre de contaminaciones y desde ella suministrar el agua a toda la isla. El plan se aprobó por unanimidad. La solución urgía, puesto que cada vez era más palpable el deterioro del abastecimiento. Debido a esta premura, el Cabildo Insular compró el Pozo de los Padrones, uno de los 9 que en ese momento era capaz de extraer 2 litros por segundo como caudal continuo. En 1993, la Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas comenzó a reperforar el pozo antiguo, dotándolo de un montacargas, un pórtico y un edificio que lo albergase. El pozo, de 3 metros de diámetro y 52 metros de profundidad, se enclava dentro de una potente colada de basalto que en su día formó la plataforma costera del Golfo. En el fondo del pozo arranca una galería ligeramente ascendente que tiene 2 metros de alto por 2,5 de ancho y una longitud de 1 kilómetro. Durante los 200 primeros metros se atraviesa la misma colada perforada en el pozo. Los prismas atestiguan su juventud y su proceso de enfriamiento. El relieve es brusco debido a las múltiples diaclasas. El cambio de relieve, en el fondo más suave, nos indica que cambiamos de formación. La transición coincide con el primero de los 40 diques que ha atravesado la galería. En el hastial derecho se sitúa la poceta de bombeo, excavada bajo la solera de la galería. Está forrada por una chapa de aluminio. A esta poceta cae todo el caudal de la galería y las bombas no pueden extraer más de lo que drena la galería. Este sistema asegura que el Pozo de los Padrones no se verá afectado por la intrusión marina. Los 3 años de bombeo ininterrumpido, sin alterarse la calidad, demuestran la eficacia del sistema. A partir de aquí comienza el tramo de galería productiva que se inicia con una capa de escorias. Al tener más huecos, tienen una mayor permeabilidad y aportan un mayor caudal. Llegamos al primer cierre, una estructura de hormigón armado, anclado a un dique de 7 metros de espesor, da la resistencia y la estanqueidad a un depósito. De esta forma y mediante una tubería, solo se extrae del acuífero el agua que se necesita. Una compuerta permite acceder al interior y continuar nuestro recorrido por el acuífero insular. Las zonas más masivas, más compactas, son menos permeables. El agua dura en el techo más tiempo. Tenemos el acuífero sobre la cabeza. Estamos recorriéndolo por el interior. Estas zonas compactas, aun siendo más antiguas que las iniciales, siguen conservando sus diaclasas de retracción. Aparece en el suelo de la galería una capa rojiza que lentamente va ascendiendo por los hastiales en un manto freatomagmático. El material está formado por pequeños granitos de roca, el resultado de la explosión de la cámara magmática cuando bruscamente le cae agua sobre ella. La mayor parte de estos granos, los más pequeños sobre todos, se han alterado a arcilla. Es un mal sitio para encontrar agua. Un espectacular dique atraviesa toda la capa. Llegamos al segundo cierre. Al igual que el anterior, es una estructura de hormigón armado y anclado a un dique de 6 metros de espesor. Este ya no tiene puertas de acceso. Dentro quedan 400 metros de galería. El agua se extrae mediante una tubería que, al cerrarla, inunda la galería, dando un almacenamiento de 2.000 metros cúbicos. Una vez llena la galería, el nivel sigue subiendo, llenando ahora los huecos y fisuras. Así se restituye al acuífero el agua que se le extrae. Los cierres permiten la máxima eficacia en el aprovechamiento del acuífero, a la vez que usan a este como si de un embalse se tratase.
La galería continúa. Vuelven a alternar los materiales compactos con los porosos. Entre estos cabe mencionar las bellezas de las lavas Pahoehoe, que se convierten en las más productivas gracias a su elevado volumen de huecos. Seguimos atravesando coladas que buzan hacia nosotros, enseñándonos el proceso de construcción de la isla. Apilamiento de coladas que iban aumentando la altura y la superficie del edificio que emergía. En cada una de las coladas, la parte superior presenta mayor volumen de huecos debido al proceso de expansión de los gases. Aumenta el número de diques a medida que nos dirigimos hacia el interior de la isla. Llegamos al final de la galería. Los últimos 50 metros, donde de nuevo llueve bajo la tierra, estamos bajo el acuífero. Surge el agua a raudales en los contactos entre zonas porosas y masiva. Por encima nuestro se sitúan 1.300 metros de rocas volcánicas. El chorro de la izquierda señala el comienzo de un dique de 7,5 metros de espesor. Se perforaron 6 de ellos que luego se hormigonaron. En el centro, y atravesando el dique, un sondeo horizontal de 26 metros, junto con su entubación por toda la galería, permite extraer esas aguas de forma independiente. Detrás del dique, la altura del acuífero es de 73 metros, altura suficiente para extraer parte del agua sin bombear. Es el primer pozo artesiano de Canarias. 6 meses después de terminar la perforación, se midió el caudal en 100 litros por segundo. Ese caudal proporciona los 3 millones de metros cúbicos que necesita el hierro cada año. Aumenta el número de diques a medida que nos dirigimos hacia el interior de la isla. Llegamos al final de la galería. Los últimos 50 metros, donde de nuevo llueve bajo la tierra, estamos bajo el acuífero. Surge el agua a raudales en los contactos entre zonas porosas y masiva. Por encima nuestro se sitúan 1.300 metros de rocas volcánicas. El chorro de la izquierda señala el comienzo de un dique de 7,5 metros de espesor. Se perforaron 6 de ellos que luego se hormigonaron. En el centro, y atravesando el dique, un sondeo horizontal de 26 metros, junto con su entubación por toda la galería, permite extraer esas aguas de forma independiente. Detrás del dique, la altura del acuífero es de 73 metros, altura suficiente para extraer parte del agua sin bombear. Es el primer pozo artesiano de Canarias. 6 meses después de terminar la perforación, se midió el caudal en 100 litros por segundo. Ese caudal proporciona los 3 millones de metros cúbicos que necesita el hierro cada año. El plan hidrológico acertó. Tenía ya el hierro toda el agua que necesitaba. Solo faltaba sacarla del valle para alcanzar el resto de la isla. Para ello, había que atravesar el acantilado. El plan hidrológico había definido la solución atacándolo por su parte más baja, el acantilado de las puntas, colocando la tubería por el interior de una galería perforada como servicio de un túnel de carreteras. Esta galería, de 2 kilómetros de longitud, se emboquilla en el golfo y con un trazado paralelo al acantilado asciende hasta quedarse a 40 metros de la superficie, fuera ya del acantilado. Allí se perfora un pozo que permite que la tubería que va por la galería alcance la superficie. El paisaje cambia. Los volcanes, la ladera y los cercados, cientos de ellos,
que son más una forma de quitar piedras que un parcelario. Un depósito enmascarado como una casa herreña alberga la cámara de bombeo desde donde se impulsa el agua hasta Guarazoca. Otro paisaje. La ladera se empina. La vegetación progresa. La bruma se nota. Aquella que abastecía a Algaroé. Un último depósito y el bombeo logran salvar los 700 metros de desnivel total. Desde aquí, en Erese, por la red de tuberías del Consejo Insular de Aguas, llega el agua a Valverde y desde allí al resto de la isla. El Pozo de los Padrones y la red de distribución de sus aguas han logrado salvar la economía insular y dar una esperanza para el futuro. Hoy en día, El Hierro es la isla con mayor cantidad de agua y con mejor calidad en todo el archipiélago. Se han acabado las penurias y la sed secular. El Hierro tiene el agua que necesita para sus pueblos, sus casas y también para sus piñas, sus plátanos, sus duraznos y, cómo no, para sus turistas, sorprendidos por sus habitantes, encantados en sus hoteles, fascinados por sus paisajes. Y, en fin, perdidos en el Hierro.